Hola a todos. Es un placer para mí participar en este Congreso Best of ASCO 2025 y revisar la importancia del cuidado antiemético en los pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia. Esta es mi declaración de transparencia. Y la agenda, vamos a hacer una breve introducción. Hablaremos sobre el fármaco Akinzeo, Netopitán, Palonosetrón. Revisaremos las guías para la prevención de la emesis inducida por quimioterapia y me gustaría mucho compartir con vosotros mi experiencia con el tratamiento antiemético en mi hospital. Como saben, la emesis inducida por quimioterapia es uno de los efectos secundarios que más afectan a nuestros pacientes y el principal problema son sus consecuencias en su calidad de vida, comprometiendo el tratamiento de los pacientes, los efectos que pueden tener a nivel de deshidratación, alteraciones nutricionales y también consecuencias económicas por el uso de medicación de rescate, visitas a urgencias, visitas extras, incluso hospitalización, pero el punto más importante es que esto puede obligar a veces a retrasar e incluso a que los pacientes quieran suspender el tratamiento. Por lo tanto, lo fundamental es un tratamiento preventivo de la emesis inducida por quimioterapia que sea efectivo desde el primer ciclo de tratamiento. Es importante tener en cuenta que la emesis inducida por quimioterapia está siendo siempre infratratada en la práctica clínica y que esto es probablemente, como comentaremos más adelante, por el hecho de que es una toxicidad añadida más a las muchas toxicidades que tienen nuestros pacientes. Por eso, utilizar guías basadas en la evidencia es la mejor herramienta para evitar tanto sobretratar como infratratar la emesis inducida por quimioterapia y sobre todo para conseguir lo que llamamos una prevención completa de la emesis inducida por quimioterapia, que significa no presentar náuseas, vómitos ni precisar medicación de rescate en todas las fases. Así pues, el objetivo es la profilaxis y es importante tener presente que cualquier fármaco con un riesgo hemetógeno superior a un 10% debería recibir una profilaxis adecuada. El tratamiento que administremos debe cubrir tanto la fase aguda como la retardada, tener en cuenta que los fármacos orales y endovenosos tienen la misma eficacia y que la selección del tratamiento antiemético dependerá tanto de la hemetogenicidad de los fármacos como de los factores de riesgo del paciente. Así pues, como hemos dicho, el objetivo es una prevención completa de la emesis inducida por quimioterapia para mantener la calidad de vida del paciente y para ello utilizar pautas fijas de tratamiento serán la mejor herramienta que podemos utilizar. Es importante tener en cuenta las toxicidades específicas de estos fármacos y también descartar otras causas de emesis como obstrucción intestinal, hipercalcemia, tratamientos concomitantes como opioides, etcétera, etcétera. Como hemos comentado, un buen control de síntomas mejora la calidad de vida de los pacientes y también puede impactar en la supervivencia. Aquí vemos que utilizar un buen manejo de los síntomas asociados a los tratamientos mejoró la calidad de vida de los pacientes desde el inicio hasta los 6 meses en estos pacientes que se hizo un symptom tracking basado en un reporte de los pacientes. Además, también se observó que en estos pacientes que se hacía un buen manejo sintomático, estos precisaron menos visitas al servicio de urgencias en comparación con los pacientes del grupo control. Y por último, y muy importante, es que estos pacientes a los cuales se hacía un buen control sintomático con estos reportes, se observó una mejoría importante en la mediana de supervivencia de 31,2 meses a 26 meses para el grupo control. Así pues, estos resultados avalan la importancia de un buen control de síntomas en la supervivencia de nuestros pacientes. Volviendo a la emesis, hemos comentado antes que la emesis tiene dos fases, la fase aguda, que son las primeras 24 horas, y la fase retardada o diferida, que es a partir de las 24 horas y que puede durar 5 días, pero incluso a veces se puede alargar hasta 7 o 10 días. Esto es importante porque los transmisores implicados en las dos fases son distintos. En la fase aguda participa sobre todo la serotonina y en la fase diferida la sustancia P. Y esto será importante a la hora de prescribir los tratamientos antieméticos para cada una de las fases. Como hemos comentado, tenemos dos fases, la fase aguda y la fase diferida,
Y esto es importante porque los fármacos que disponemos actualmente no sirven para todas las fases. Como podéis ver aquí, fármacos como son los cetrones de primera generación tienen una vida media corta que solo cubrirían la fase aguda. Palnozitrón ya cubre parte de la fase diferida y en cuanto a los NK1, lo que vemos es que NEPA tiene una vida media mucho más larga que lo que sería Prepitan y Fosaprepitan y nos ayudaría a conseguir un mejor control de la emesis diferida. Vamos a referirnos ahora a NEPA, la combinación de Netupitán y palonesetrón. Es un fármaco oral que contiene dos antieméticos, Netupitán, un anti-NK1 y palonesetrón, un cetrón de vida media larga, cuya indicación es la prevención de las náuseas y los vómitos agudos y tardíos asociados tanto a la quimioterapia altamente metógena como moderadamente metógena. Este fármaco recibió la aprobación por la FDA en el 2014 y por la EMA en el 2015 y en España se lanzó en el 2016. Como os he comentado, es un fármaco que incluye dos fármacos, palonosetrón, que como podéis ver aquí tiene una vida media mucho más larga que los cetrones de primera generación, y netupitán, que es un fármaco muy selectivo contra el receptor NK1 y también con una vida media mucho mayor que aprepitán. El desarrollo clínico de NEPA incluyó diferentes estudios pivotales realizados tanto en Europa como en Estados Unidos y también hay un estudio adicional en China. El primer estudio que comentaremos es en población que recibía quimioterapia altamente metógena basada en cisplatino, comparaba NEPA con diferentes dosis versus palonosetrón versus una rama exploratoria con aprepitán y ondansetrón, y lo que observamos en este estudio es que las tres dosis de NEPA eran significativamente superiores a palonosetrón en la fase global de respuesta completa, que en este caso, respuesta completa, se determinaba por la no presencia de emesis y no uso de medicación de rescate. Y la dosis de 300 pareció que tenía una mejor control versus la rama exploratoria de aprepitán. El segundo estudio en población moderadamente metógena, AC, ya comentaremos que AC ya no se considera un esquema moderadamente metógeno. Estos pacientes se le utilizaban a recibir NEPA o palonosetrón. Objetivo principal, respuesta completa en la fase diferida, definido como no emesis y no medicación de rescate. Es un estudio realizado prácticamente en todo 100% mujeres y con cáncer de mama, y otra vez lo que se observó es una mejoría significativa de NEPA versus palonosetrón en respuesta completa tanto en la fase aguda, diferida, como de forma global, y que además la incidencia y los efectos secundarios fueron bastante comparables en las dos ramas. Hay un tercer estudio en población tanto altamente metógena como moderadamente metógena que utilizaba a los pacientes a recibir NEPA o aprepitán palonosetrón. Aquí el objetivo es la incidencia de efectos adversos secundarios a los tratamientos antieméticos, y lo que se observó en este estudio es que no habían diferencias en la incidencia de estos efectos secundarios, y una cosa importante que también se observó, que era un objetivo secundario, es que las tasas de respuesta completa eran superiores ligeramente para el grupo de NEPA, pero que era de forma consistente. Por último, el estudio de registro de China eran pacientes tratados con quimioterapia altamente metógena basada en cisplatino. Se le utilizaban a recibir NEPA versus aprepitán y granisetrón. Objetivo principal, respuesta completa en la fase completa de las 0 a las 120 horas. Y otra vez lo que se observó era un mejor control de la emesis en aquellos pacientes que recibían el tratamiento con NEPA, sobre todo para la fase diferida y de forma global, y que a lo largo de los días la incidencia de emesis en los pacientes que recibía NEPA y dexametasona era inferior a la rama control.
¿Qué nos dicen las guías? Guías tenemos muchas, tenemos las guías MASC, tenemos las guías ASCO, las guías de la NCCN que se actualizan muy a menudo. En España también tenemos unas guías que se publicaron en el año 2002 y básicamente estas guías lo que nos recomiendan es un tratamiento antiemético en función del potencial emetógeno de estos fármacos. Aquí me gustaría comentar que en el grupo de pacientes con quimioterapia altamente metógena, aquellos pacientes que reciben carboplatino con una dosis superior a 4 AUCs se considera un tratamiento altamente metógena y se deben tratar como tal. También, como hemos comentado, el esquema AC también se contempla como un esquema altamente metógena, pero como ya saben, cada vez más tenemos fármacos llamados ADCs como datopotamab, sacituzumab, trastuzumab deruxtecan. Estos fármacos también son considerados altamente metógeno. Esto se ha visto más en la práctica que en los ensayos clínicos y se deben cubrir con un esquema de tratamiento antiemético para prevenir la emesis altamente metógena. Si nos revisamos las guías más, aquí lo que vemos es que carboplatino y los ADCs se consideran moderadamente metógena, pero sí que hacen un comentario estas guías y es que dicen que el carboplatino con dosis de AUC superior a 5 también se tendría que tratar con una combinación de cetrón, dexametasona y anti-NK1 y que también estos nuevos tratamientos ADCs también son fármacos que podrían ser altamente metógenos y se considerarían también en el extremo superior de la categoría de riesgo metógeno moderado como el carboplatino. Si bien ellos dicen que es necesario tener más estudios para tener más datos para esta afirmación. ¿Qué nos recomiendan las guías ESMO para la quimioterapia altamente metógena no AC? Sería cisplatino. Pues para la fase aguda se recomienda un esquema de 4 fármacos con una dosis única de un cetrón, dexametasona, un anti-NK1 que podría ser aprepitan, fosaprepitan, netopitan, fosnetopitan o relapitan y también olanzapina. Olanzapina hablaremos de ella más adelante. Y de la fase retardada nos recomiendan mantener el tratamiento con dexametasona los días 2-4 y también la olanzapina. ¿Y qué sucede con los esquemas AC? Pues la recomendación para la fase aguda es la misma, 4 fármacos, y para la fase retardada solo se recomienda mantener la olanzapina. Como comentábamos, la olanzapina se recomienda como un fármaco fijo del régimen antiemético en estos pacientes que reciben quimioterapia altamente metógena. Lo que existen dudas es la dosis y la duración de este tratamiento. La dosis más estudiada es la de 10 miligramos y lo que también se ha visto es que una pauta de un único día parece que podría ser suficiente, si bien es cierto que la única pauta investigada es la de una dosis al día durante 4 días. Se recomienda en aquellos pacientes que tengan una sedación muy importante utilizar una dosis de 5 miligramos o administrarlo al acostarse. Y si con esta dosis es suficiente, mantener estos 4 días posteriores no sería necesario. Y otro punto importante es lo que denominamos regímenes steroid sparing. Lo que se ha observado es que en aquellos pacientes que reciben antraciclinas, recibir una combinación de un cetrón y un anti-NK1 con dexametasona solo un día es tan eficaz como un régimen de 3 días de dexametasona. Sin embargo, en aquellos pacientes que reciben quimioterapia altamente metógena no AC, los datos sobre regímenes ahorradores de esteroides no son tan claros y de momento se mantiene la recomendación de un régimen de 3 o 4 días de dexametasona. ¿Qué sucede con el carboplatino? Pues como os comentaba, aquellos pacientes que reciban una dosis de carboplatino superior a 5 AUCs, se recomienda una dosis única de un cetrón, dexametasona y un anti-NK1. Para dosis inferiores a AUC de 5, no se recomendaría utilizar de rutina un tratamiento con un anti-NK1 para la fase aguda y para la fase diferida no se recomienda ningún tratamiento antiemético de rutina y
en función de las características del paciente y de cómo haya tolerado los ciclos previos, pues se puede o no añadir. En aquellos pacientes que reciban cisplatino durante varios días, lo que se recomienda es utilizar un cetrón cada día del tratamiento con quimioterapia con cisplatino, dexametasona una vez al día desde el día 1 hasta 2 días tras finalizar la quimioterapia, aprepitan 125 miligramos el día 1 y 80 miligramos al día desde el día 2, una vez al día hasta 2 días después de la quimioterapia, y olanzapina también los mismos días que hemos comentado con la dexametasona. Lo que también se comenta es que se puede utilizar palonosetrón y se debería administrar los días 1, 3 y 5, si hay 5 días de quimioterapia, y como ya hemos comentado, la olanzapina mejor administrarla al acostarse. Antes he comentado que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. Hay muchos factores que sabemos que pueden aumentar el riesgo de emesis inducida por quimioterapia en nuestros pacientes. Básicamente, los más importantes son el sexo femenino, la edad joven y presentar un estado de ansiedad a la hora de recibir el tratamiento, como podemos ver en esta tabla. Pero también existen otros factores como el consumo de alcohol, que es preventivo, antecedentes de náuseas y vómitos, en el embarazo, cinetosis, las expectativas del paciente, comorbilidades, el ECOG. Como podéis ver, hay muchos otros factores también a tener en cuenta y esto es importante a la hora de prescribir más tratamiento antiemético en aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo. Sin embargo, como hemos comentado al principio, la adherencia a las guías de práctica clínica de la emesis es baja. Este es un estudio antiguo, pero creo que es importante. Este estudio lo que revisó es cómo afectaba recibir un tratamiento antiemético consistente con las guías en la efectividad de estos tratamientos para el control de la emesis. Y fijaros aquí, en este caso, más del 50% de los pacientes no recibía el tratamiento que tocaba en función de las guías y en aquellos pacientes que recibían una quimioterapia altamente metógena, más de la mitad de los pacientes no recibía un fármaco NK1. Y fijaros que en aquellos pacientes que no recibían un tratamiento consistente con las guías, el porcentaje de respuesta completa, de no presentar emesis o no náuseas ni emesis, era muy inferior en aquellos pacientes que no recibían un tratamiento consistente con las guías. Y además, estos pacientes precisaban más visitas a su médico de familia, al especialista, a urgencias o incluso hospitalizaciones. ¿Y por qué hay estas barreras? Pues existen barreras tanto por parte de los pacientes como por parte de los facultativos. Los pacientes muchas veces no quieren tomar medicinas, están preocupados por estos efectos secundarios de estos fármacos, como podemos ver en este estudio. Pero a mí lo que me preocupa también es que los facultativos muchas veces no prescriben estos tratamientos, o bien porque les preocupan los posibles efectos secundarios, porque quiere limitar el número de los fármacos, pero uno de cada 3 facultativos lo que dice es que si este paciente tiene náuseas o vómitos, pues ya me lo dirá y ya le prescribirá algo. Y la cultura de la profilaxis desde el principio, que es lo más importante, está muy poco presente muchas veces en nuestro día a día. Y aquí también lo que vemos es que tanto los médicos como las enfermeras infraestiman la incidencia de la emesis inducida por quimioterapia. Fijaros aquí que más de un 75% de los médicos y las enfermeras infraestimaron la incidencia, sobre todo en la fase diferida. Y esto pues es un tema importante a tener en cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los pacientes cuando tienen estas náuseas y estos vómitos no suelen estar en el hospital y nosotros no lo evidenciamos y cuando vienen al siguiente ciclo, pues o no nos lo cuentan o nosotros, pues como tenemos mucho trabajo y muchas otras toxicidades y cosas a controlar, pues quizás es un tema que se nos pasa más por encima. ¿Qué puede ayudar entonces a mejorar la adherencia a las guías? Porque vemos que seguir las guías
mejora el control de la emesis, esto impacta en la calidad de vida y puede tener un impacto potencial en la supervivencia de nuestros pacientes. Esto lo que podemos hacer es formación, tanto a los pacientes como a los médicos, como a las enfermeras, de la importancia de seguir las guías y las consecuencias de un manejo inadecuado, preguntar activamente a los pacientes, hacerles preguntas directas, desarrollar protocolos para cada institución. Muchas veces las guías internacionales son complejas, son difíciles de seguir, tienen muchas opciones, hacer unas propias guías, incluso incluir estos protocolos antieméticos en cada hoja de tratamiento de quimioterapia, eso haría que el paciente ya se fuera a casa con la medicación prescrita, y aquí la colaboración de los farmacéuticos es importante. También revisar nuestros protocolos y también recomendar a nuestros pacientes utilizar un diario, porque así podemos, pues, hacer un seguimiento sobre todo de la fase retardada. En nuestro hospital, cuando yo llegué a San Pau en el 2007, la adherencia de las directrices era muy baja y era cuando llegó la Prepitan, y lo que nos planteamos en ese momento fue evaluar de forma prospectiva el impacto de un tratamiento consistente en las guías en nuestros pacientes, tanto en términos de eficacia como de toxicidad. Este fue el objetivo de mi tesis doctoral y fue un trabajo multidisciplinar entre oncología médica, enfermería y farmacia. Y lo que se hizo fue revisar toda la prescripción que recibían los pacientes por los facultativos, tanto en la primera fase que os explicaré como en la fase segunda. Entonces, en la primera fase, lo que hacíamos es que los pacientes recibieran el tratamiento que se lo había prescrito su médico, y íbamos diseñando una guía adaptada a nuestro hospital. En la segunda parte, lo que hicimos fue adaptar todos los protocolos antieméticos según el riesgo metógeno de Hesketh, añadir en esta primera fase Prepitan solo para cisplatino, unificar la dosis de granisetrón y utilizar un diario del paciente y la escala FLIE. Entonces, bueno, están a las visitas que hacíamos para que veáis. Participaron más de 100 pacientes en cada fase, tanto pacientes que recibían cisplatino, quimioterapia altamente metógena sin cisplatino, moderadamente metógena o bajamente metógena. Y fijaros aquí, en azul vemos los pacientes tratados en la primera parte, que recibían cualquier tratamiento antiemético prescrito por su médico y sin supervisión, y en la segunda parte eran aquellos que ya recibían un tratamiento específico que había sido revisado por el equipo multidisciplinar. A mí lo que me impacta mucho es la gran variabilidad que había en protocolos antieméticos en la primera fase. Fijaros que en la segunda fase había muchos menos, pero en la segunda fase, fijaros que más del 50% en la primera parte del estudio no se les había prescrito ningún tratamiento antiemético. En cambio, cuando se unificaron los tratamientos, fijaros que prácticamente todos los pacientes recibían algún tratamiento antiemético para la fase diferida. Lo que también observamos es que los pacientes que recibían un tratamiento en la segunda parte, que era un tratamiento revisado, tenían de forma significativa una mejor respuesta completa global cuando recibían cisplatino, también global de todos los pacientes para la fase tardía y también para la fase tardía con cisplatino. Y además, para la fase aguda, pues también de forma significativa un mejor control de las náuseas. Nosotros utilizamos aquí como concepto de respuesta completa no náuseas, no vómitos y no medicación de rescate. También la fase tardía de forma global y para cisplatino, pues los pacientes también presentaron menos vómitos agudos, igual que pasó con la fase aguda. Y también las náuseas tardías de forma global y las náuseas tardías para el grupo de cisplatino también fueron significativamente mejores en el grupo control, con el tratamiento controlado. Además, también observamos que los pacientes tratados con un protocolo consistente con las guías obtuvieron una mayor puntuación en la escala FLIE de calidad de vida. Aprovechamos para hacer también un estudio de percepción de su realidad, como el que os he explicado. Participaron oncólogos, enfermeras, y lo que les preguntamos era cómo creían ellos que con el tratamiento actual, en la segunda parte del estudio, controlábamos
la emesis inducida por quimioterapia en aquellos pacientes que recibían cisplatino, altamente metógena sin cisplatino y moderadamente metógena. Y lo que observamos sobre todo fue una infraestimación del control de los vómitos agudos en la emesis, en la quimioterapia altamente metógena con cisplatino, es decir, los médicos y las enfermeras se pensaban que los pacientes vomitaban más, o sea, no eran conscientes del papel del NK1 en estos pacientes, pero sobreestimaban tanto el control de las náuseas y vómitos agudos y tardíos en la quimioterapia altamente metógena sin cisplatino y moderadamente metógena. Es decir, eh, estos pacientes que no recibían un NK1 para el tratamiento antiemético, los facultativos pensaban pues, que ya presentaban un buen control antiemético. A partir de aquí, este fue el primer paso. Nuestra pauta se quedó anticuada porque solo teníamos NK1 para cisplatino. Lo que hicimos fue incorporar los fármacos anti-NK1 para otros tratamientos altamente metógena, carboplatino a dosis altas, ACs, etcétera, etcétera. Y sustituimos a Prepitan y luego Fosaprepitan por el NEPA. Además, nosotros utilizamos un programa que se llama Oncofarm y en el Oncofarm incluimos el protocolo antiemético para cada uno de estos esquemas de tratamiento quimioterápico, tanto para la fase aguda, para la fase retardada, con lo cual el médico cuando imprimía el tratamiento antiemético pues ya tenía lo que tenía que prescribir al paciente. Y además, pues en aquellos pacientes que porque habían tenido emesis previa, edad joven, sexo mujer, si era necesario, pues se me podía ajustar el tratamiento antiemético a la alza o a la baja o lo que fuera necesario. En consecuencia, nosotros, como estamos bastante motivados con el tema del control antiemético en nuestros pacientes, tenemos un alto grado de conocimiento tanto entre oncólogos médicos, enfermeras, farmacéuticos. Todos los pacientes reciben el tratamiento que toca para la fase aguda y la fase diferida, que es modificable en función de factores de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes que reciben quimioterapia moderadamente metógena. Pero esto es fundamental tener presente que esto es gracias a un equipo multidisciplinar de oncólogos médicos, farmacéuticos y enfermeras. Y me gustaría acabar con algunos ejemplos de mi práctica. Esta es una mujer de 43 años con un cáncer de colon estadio 3, que empezó un tratamiento con Folfox adyuvante y en el primer ciclo pues, se pautó lo que tenía prescrito, que era dexametasona y palonosetrón el primer día. La paciente presentó vómitos y náuseas grado 2, bastante largo, 5 días, y en el segundo ciclo se sustituyó el palonosetrón por el NEPA y esta paciente solo presentó náuseas grado 1 el primer día y conseguimos un buen control de la emesis. En segundo lugar, este varón de 64 años con un pulmón estadio 4, tratado con carboplatino, pemetrexed y pembrolizumab. En el primer ciclo presentó, él recibió el tratamiento correcto con NEPA y dexametasona el día 1, no presentó emesis, pero sí mucho estreñimiento que se atribuyó al NEPA y lo que se hizo fue sustituir en el segundo ciclo por una combinación de fosaprepitana y dexametasona, pero el paciente entonces presentó náuseas grado 2 durante 4 días. Lo que hicimos en el tercer ciclo fue volver a añadir NEPA con laxantes y en este caso el paciente no presentó ni emesis ni estreñimiento. También este caso, una mujer de 54 años con un microcítico, enfermedad extensa, había recibido una primera línea con platino topósido, emesis grado 3 importante que obligó a cambiar a carboplatino y en la segunda línea la paciente recibía irinotecangencitabina, que es el esquema que utilizamos nosotros, y estaba bastante preocupada por la emesis, por su experiencia previa. Lo que hicimos fue desde el principio utilizar un esquema de NEPA y dexametasona a los días 2-3 y la paciente no presentó emesis en ningún momento. Por último, también esta chica de 38 años con un pulmón estadio 4, EGFR mutado, había recibido simertinib en primera línea. A la progresión entre un ensayo clínico recibió carboplatino, pemetrexed y amivantamab con dexametasona y NEPA el día 1 y dexametasona días 2-3, sin emesis. Y de tercera línea recibió datopotamab deruxtecan. Datopotamab, como os he comentado, es un fármaco que podemos considerar altamente metógena, pero en este caso no había una recomendación para utilizar un NK1 y se pautó un tratamiento con dexametasona y granisetrón el día 1 y la paciente realmente presentó emesis grado 2 mantenida
durante el primer ciclo de tratamiento. Lo que hicimos fue cambiar granisetón por nepa y la paciente no presentó ningún tipo de mesis a partir del segundo ciclo. Y esto lo comento porque, como hemos explicado al principio, los fármacos ADCs cada vez van a ser más habituales en nuestro arsenal terapéutico, se están desarrollando cada vez más estos fármacos que se utilizarán para diferentes tipos de tumores y tendremos que tener muy presente su potencial emetógeno para la prescripción del tratamiento antiemético. Pues ha sido un placer para mí compartir estos casos con vosotros y también revisar la literatura y las guías actuales. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer participar en este Best of ASCO 2025 y ahora pues quedo atenta al chat para aquellas preguntas que podéis tener y con gusto os las voy a intentar contestar. Un abrazo. Adiós.